Venimos con la frivolidad desde hace ya 3 programas, este es el 4. Y digo lo siguiente, que no hallando que sea, tenemos que usar la gravedad, enfrentarla a la frivolidad, para de algún modo entender esta última. Gravedad, dije, y son necesarias estas brevísimas reconstrucciones para que usted generosamente nos siga. Gravedad, dije, es una vida ordenada conforme a principios. Los principios forman una ortodoxia. La ortodoxia es la ordenación de la conducta que buscará cumplir el principio. Digamos que un musulmán debe vivir según ciertas leyes para cumplir con su ley musulmana. Esto es la vida de la gravedad. Ahora, todo principio involucra su fin. Seguirlo supone perseguir y aún tener ya en la mano la finalidad en él imbricta o comprendida. Imbricta es una palabra que solo se usa aquí en Perú, dice la academia, dice el diccionario. No le haga usted caso. De ahí la tremenda seriedad de la gravedad. Toda vida conforme a principios contempla una ortodoxia y la ortodoxia es necesariamente rígida. La frivolidad es la deliberada violación de toda ortodoxia. La alegre violación de los preceptos que rigen la vida de las comunidades. Frente a esto, la frivolidad puede llegar a ser una norma de conducta personal e íntima, la norma de la anarquía. Esto es de entraña la frivolidad. De este modo vale decir, la frivolidad es una textura social y es también proyecto fundamental de existencia íntima, personalísima. El frívolo abraza imperiosamente su desorden, su frivolidad, su propia capacidad para derruir en su interior y en su vida diaria las proposiciones de la recta convivencia. Reunido el grupo, la generación de los frívolos parecen decidir: seamos inteligentes farsantes, revolucionarios fantoches. Aplastemos con nuestro comportamiento cuanto la múltiple sociedad considere respetable. Esta es la entraña de la frivolidad. Otra es la frivolidad como un ímpetu de libertad artística frente a las normas establecidas y mohosas ya. Haciendo esta recordación tan veloz, pidámosle al señor licenciado Dehesa algunas ideas para armar este programa. Comience. Pues yo quisiera ponerme a la altura de la gravedad invíbita en este programa. Esto se llama burla, también puede llamarse frivolidad. Venga. No. Me venía a la mente mientras usted leía, pensaba yo en 2 lecturas más o menos recientes. Una de ellas es de un autor peruano, que es Alfredo Bryce Echenique. El libro se llama La vida exagerada de Martín Romaña, y es la historia de un peruano perdido en París en los años 60 y protagonizando pues aquel 68 de París, que todos sabemos lo que fue, y cómo toda la comunidad latinoamericana que estaba viviendo en París por aquella época se solidariza de inmediato con las causas de la juventud francesa, participa en las barricadas, en el amago de lucha contra el poder, porque nunca acabó siendo algo demasiado pensado ni organizado, y él se negó. Él dijo: yo a lo que vine aquí fue a encontrarme como escritor, déjenme en mi sillón escribiendo, déjenme en mi sillón pensando, no me da la gana ir a las barricadas. Fue acusado de frívolo. Pasaron los años y el único que acaba no resultando frívolo es ese ser coherente que cuando ya los demás o ya se enchufaron en algún ministerio, o ya tienen alguna prebenda, o ya se olvidaron de que lanzaban adoquines en 68, ¿sí? Y han asumido el sistema y lo establecido, pero de todas las maneras posibles, él sigue siendo un lobo estepario, un hombre solitario, un hombre que vive exclusivamente de lo que escribe. Supongo que no habrá miscelánea fiscal en Perú, porque si no, no podría vivir. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿en dónde está la frivolidad? Ay, Dios. ¿Sí? ¿De qué lado cayó?
voy a seguir puntualmente su ejemplo. El grupo del Ateneo en México, la gran generación de Alfonso Reyes, Vasconcelos, Antonio Caso, Enrique Sureña y compañía, ¿no? Se reunía, estos hombres se reunían a pensar, a hablar. La revolución se veía venir. Sí. La revolución de 1910. Esa que dicen que todavía está incólume. Y Alfonso Reyes le dice a Julio Torri, me parece que es a Julio Torri: querido Julio, a mí que me den mi palmera para treparme a seguir haciendo versos, que no me hablen de revoluciones. Y pasan los años, estamos hablando de 909, 910 y estamos en 990. ¿Quién fue el frívolo? Vasconcelos y Martín Luis, que se metieron, no pensemos en sus libros, el que se metió, porque eso lo salva, que se metieron disque a pelear con los grandes guerrilleros, o Alfonso Reyes, que francamente se apartó a seguir haciendo versos, que es el mismo programa, claro, o problema, sí, o ejemplo. Y que los que se metieron a hacer el caldo gordo al asunto nada más. No. Sí, y los otros dejaron obra perdurable. Ambos, Ya. ¿no? Bueno, finalmente, en este caso ambos, ¿no? Sí, Pero- digo que tanto los dos se fueron con los guerrilleros como este que se quedó, hicieron obra perdurable. Pero digamos que esto es ya por exceso. Que si no hubieran tenido verdaderamente un talento tan poderoso, no hubieran dejado nada. Bueno, puede usted estar en las barricadas o en el frente de batalla y al mismo tiempo escribiendo una novela ejemplar, es imposible, ¿no? Claro, entonces, de nuevo, volvemos con lo mismo, es una palabra muy huidiza, y para algunos la frivolidad los salva y a otros los pierde para siempre. Pero digamos, yo, yendo al fondo de la cuestión, pensaría, o yo encontraría como frivolidad, como la única frivolidad punible, aquella que implica el desprecio de alguna forma de la vida. Sí. Y por eso, y ahí voy al otro libro del que yo le hablaba, un libro que estoy leyendo que se llama Yo Mahoma, de este escritor español controvertido que es José María Gironella, que ya tiene un libro que yo recomiendo ampliamente, que es El Milagro del Islam, que es un estudio de veras serio sobre lo que significa el islamismo y sobre el que tantas tonterías se han dicho sin penetrar a fondo en su sentido histórico y religioso. Y ahora ha emprendido esta obra que de alguna manera se desprende de lo anterior, que es una biografía de Mahoma contada en primera persona y que dedica toda su primera parte al estudio de lo que es la vida en el desierto, ¿sí? Y a explicar de modo, creo que muy hermoso, el por qué los profetas surgen en el desierto. Que no pueden surgir ni a la orilla del mar ni a la orilla de un lago, tienen que surgir en el centro de un desierto. Nacen en el centro del desierto y mueren apedreados por su pueblo. Esos son el principio y el fin de los profetas. Pero en fin, a mí lo que me interesaría señalar es que leyendo como leí yo el recuento de lo que es la vida cotidiana de un beduino, ahí no hay lugar a la frivolidad. ¿Por qué? Porque ahí hay una lucha tan denodada, tan brutal por la supervivencia, que no hay manera, ¿sí? La frivolidad les cuesta la vida. En el momento en que se permiten ser frívolos, dicen hoy me levanto media hora más tarde, ese día mueren congelados en la noche, porque no llegaron a donde tenían que llegar. Es evidente. ¿Sí? Yo recuerdo, voy a hacer una digresión velocísima, supongo que vale. Cuando llegamos a los países árabes y sobre todo a Persia, ¿cómo se llama Persia? Irán. En aquellas giras del presidente Echeverría nos llevaron cerca de Petra, a Persépolis. Nos hospedaron en un suntuoso hotel, suntuoso. Y una de las ventanas del cuarto que me dieron daba al desierto, el desierto absoluto. La cantidad de viandas, de bebidas, champaña y los vinos franceses espléndidos que yo tenía en mi cuarto para regodearme era enorme. Había un refrigerador de lujo y una caja de botella de champaña entera, Don Periñón, metida en el refrigerador por si se me ocurría. Además de vinos, viandas, quesos, carnes, todo. Pero supongo que no se le habrá ocurrido. Nada. Y yo veía por la ventana que ya en la tarde el calor era verdaderamente criminal. Las caravanas, cruzar las caravanas de los beduinos cubiertos de harapos, con los camellos más viejos de la historia,
con las mujeres arrastrándose con criaturas en una miseria verdaderamente colosal, mientras el Shah, bien muerto, festejaba a sus invitados verdaderamente como un Shah, ¿no? Por lo que acaba usted de decir. Sí, este principio de los beduinos, que el anochecer no me sorprenda en el lugar donde amanecí. Ya, claro. Este desprecio tremendo por aquellos que se establecen, que echan raíces y se corrompen, según el pensamiento de los beduinos. Ya. ¿La gravedad está en los beduinos, querido amigo? Yo creo que la frivolidad florece en esos lugares donde los seres han decidido ya no peregrinar, piensan que ya llegaron. Amigo mío, el bienestar, la burguesía, ¿es forzosamente, obligadamente una forma de frivolidad? Es el caldo de cultivo de la frivolidad. De la frivolidad. Sí. Y mientras más bienestar hay, mientras más resuelto queda lo sustantivo, más tiempo hay para lo adjetivo. Conste que en tal caso el arte, forzosamente, es una forma buena de frivolidad. Claro. En la gravedad no puede usted hacer el arte. Es la forma más rescatable. Ahora, volviendo yo con mis beduinos, porque lo que pasa es que estoy muy empapado en el tema ahora. Anda, beduino. Les fue dada la poesía. Bueno, ¿Sí? Simplemente para poblar esas caminatas infinitas en el desierto, para edificar en el desierto esas ciudades imaginarias, Sí. que son de puras palabras. Sí, Y de ahí claro. tenemos uno de los idiomas más melodiosos, más fluidos, más líquidos. Eso dicen. ¿Sí? Elaborado Sí. a partir de la sequedad y del ascetismo. Además no es un ascetismo deseado, es un ascetismo impuesto. ¿Sí? Padecido. Ahora, mire usted, esto de la poesía sí es cierto, pero la poesía y todos los poetas que han existido no son más que derivaciones de Jeremías. La poesía es un lamentarse eterno, Sí. desde hace 6.000 años acá. Claro. Pero ¿y? Nada, Tiene no hace cierto desdén Sí, por esta capacidad lamentosa del poeta. en esta posibilidad de ver en un atardecer un triste oro. Está bien, Sí. está bien, es bonito. Lo que pasa es que me enamora mucho la poesía y como no la hago en versos, Claro. pues me fastidia, ¿verdad? Sí. Sigo usted por allí. También quiero hacer un pequeño aparte en lo siguiente. Mencionó a un escritor español controvertido, José María Gironella. Y yo sé decir que es un gran escritor. Lea usted un libro de él, no recuerdo cómo se llama, pero es un reportaje sobre el Japón. Algo de Japón, estancia en Japón o algo así. Espléndido libro. Qué manera de hacer periodismo literario. Sí. José María Gironella, íntimo amigo de este calvo que toca mal la guitarra, que se llama, el calvo español que toca mal la guitarra, que se llama... Yepes. Yepes. Sí. Yo, Mahoma, Milagro del Islam y un reportaje sobre el Japón, y se me olvida la otra cosa. Espléndidos libros de José María Gironella. Y no es el milagro, es el escándalo del Islam. El escándalo. Es más No voy bonito a pedir, título. Claro. Todo lo que sea escándalo, bienvenido. Siga usted, si es que puede. Ahora, yo también quería ver esto, porque dice una frivolidad, y sobre todo nosotros que pertenecemos de manera más o menos honrosa al sexo masculino, ¿sí? Inmediatamente lo atribuimos a la mujer. Ya, es la vía de la frivolidad, dice la Sí. teología. Es uno de los enemigos del alma. Ujú. La mujer, dice la teología. Sí, es cierto que es la mujer Yo creo la que que es no, ese naturalmente fue un aliado. frívola y el hombre el que es naturalmente grave. O nosotros vivimos una frivolidad vergonzante. Mire usted, en la medida en que la historia toda ha sido hecha por los hombres, Ah. y excepcionalmente ha aparecido por ahí alguna mujer, Ujú. ¿no? Sí. En la medida del dicho canalla francés, cherchez la femme, Ajá. buscad a la mujer, Ajá. siempre detrás del gran hombre. Pero es el gran hombre el que hace la historia y la Sí. vida, no la mujer. En la medida en que el hombre se ha atribuido a sí mismo todo el mérito de la historia, debe atribuirse a sí mismo todo el demérito de la frivolidad. Claro, y yo añadiría algo al chercher la femme de los franceses. ¿Qué? Es decir, buscar a la mujer siempre que se vea algún crimen, alguna falla, ¿sí? Ya. En el fondo siempre estará una mujer como motivo de tal. ¿Será que nos orillan a asesinar esas? No, nos dan un buen pretexto
para darle salida a pasiones que ya traíamos desde antes. ¿Será? Como dicen por ahí, ¿no? ¿Será? Caray, qué amador de mujeres, está bien. Sí, ¿por qué se atribuye a la mujer la frivolidad? Casi exclusivamente. Nosotros somos los graves y ellas son las mitoteras. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, encontramos frívolo el hecho de que se alineen, el hecho de la cosmética, el hecho de estas vestimentas y lo que veíamos en el programa pasado, todas estas imágenes que estuvimos pasando del mundo prustiano, ¿sí? Sí. Bien que mal, los hombres, salvo por ejemplo en la época versallesca en que llegaron a ser más estrambóticos para vestirse los hombres que las mujeres, ¿sí? Pero normalmente es en la mujer donde encontramos esta especie como de frivolidad, que yo no sé si sea frivolidad, el hecho pues de embellecerse, de darle la batalla al tiempo, vía el cosmético, vía la cirugía plástica. Si esto será así, pero si esto es así, ¿cómo se han amujerado los hombres? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, se enmelenan y se visten ahora un poco raros. Claro. Bueno, yo le confesaría, yo no uso bisoñé porque se nota, y eso es vergonzosísimo. Sí. Y de pronto voltea uno con violencia y ya se quedó el bisoñé viendo para estribor y uno ya va a babor. Sí. No diga voltea, sino se vuelve a... Sí, bueno, se vuelve. Muchas gracias por corregirme, Ricardo. Me siento siempre tan beneficiado por su labor pedagógica. Ya. Pero voy a esto. ¿Es realmente la mujer la propietaria de la frivolidad? No sé. ¿O una sociedad sana mientras es la mujer la que es frívola y el hombre se mantiene como peso, como gravedad y como ancla del mundo? No sé. Antes de contestar, parece que me indican que debe hacerse una pausa. Creo que la pausa fue... El periodo fue muy largo esta vez, no sé por qué. Hagamos una pausa. Cuando tenía yo 7 años, me llevaron mis padres al colegio, como de costumbre, a todos los niños. Allí en el colegio, pues hombre, yo fui muy inteligente para todo. Resulta de que en esos tiempos, pues estudiaba el silabario. Tenía la casita y tenía ya, pues letras, y iba uno poco a poco. Le enseñaban a uno los maestros. Subía yo ya que me tocaba el turno y ya decía yo, es mi bandera querida, verde, blanca y colorada, verde la esperanza amada, blanca la inocente vida, colorada enrojecida es la llama del amor, es el patriótico ardor con que el niño mexicano debe tomar en su mano el pabellón tricolor. Un tono de aplausos y todo, entonces sí me aplaudían. Claro. Ahora, dice Wilder al principio, en las primeras páginas de Los Idus de Marzo. ¿Quién es Wilder? Thornton Wilder, este autor norteamericano, narrador, dramaturgo, ensayista. Yo conozco de él 2 novelas, una que me pareció regular, que se llama El Puente de San Luis Rey. Bastante mala. Y una que me pareció espléndida, que se llama Los Idus de Marzo. Diga que es Los Idus de Marzo, no tenemos ningún derecho a enjaretarle a la gente las cosas sin decir qué son. Bueno, a riesgo de equivocarme diría yo que en el calendario latino, romano, el día que marcaba la mitad de un mes era conocido con el nombre de los Idus. Siga. Según alguna predicción civilina, Julio César habría de precaverse, había de cuidarse de los Idus de Marzo. Porque allí... Porque en un Idus de Marzo, y fue en el 44 a.C., fue cocido a puñaladas. Ya. ¿Sí? Por su hijo, pues. Y por todo el ¿Y Senado, los ¿sí? En el comienzo de este libro, en donde toma la palabra Julio César para
dirigir una serie de cartas a Mamilio Turrino y a una serie a Claudia Pulcher, al poeta, ¿cómo se llamaba este? Catulo. Hay una reflexión sobre el hombre y la mujer, dice César, o dice Wilder, porque aquí ya quién sabe quién lo dirá, dice, la mujer, aunque se derrumbe el universo, estará pensando en su casa. El hombre, aunque se derrumbe su casa, estará pensando en el universo. Qué linda cosa. Sí. ¿Dónde está la frivolidad? Lo que pasa es que ahí hay especialización de tareas. Ya. Pero desde nuestro pensamiento cósmico consideramos que es frívolo estar pensando si le ponemos o no nuevas toallitas al baño de visitas de la casa, ¿sí? Y sin embargo para la mujer ese es un asunto de primordial importancia. Pero el hombre que llega a su casa y no ve las toallitas en el baño de visitas, entonces acusa a la mujer. Arma el jaleo. Arma el jaleo. Pero vamos a ver, derrumbó usted un poco la importancia de su argumento con esto último. Retomo la primera parte. Hay una película, manda uno mal cuando invoca al cine como autoridad, pero en fin, hay una película norteamericana que se llama Un Día Después. Cae la bomba atómica y lo que pasa el día después. Y arranca planteando la vida de varias familias que sufrirán mucho, por supuesto, ¿no? Hay una familia donde el hombre pues ha hecho un refugio en el sótano para meterse ahí en caso de que caiga, y saben que va a caer de un momento a otro. La madre, la mujer de la casa, está tendiendo las camas, alisándolas y demás. Y el marido le dice, vámonos ya. Es decir, de un momento a otro cae la bomba. La mujer parece que no oye, sigue tendiendo la cama, arreglando el retrato y limpiando la cómoda. Hasta que el hombre tiene, cada vez con más ira, hasta que el hombre tiene que cargarla y meterla a fuerza en el sótano. Bueno, aquí está. ¿Cómo fue lo de Tarzán Wilder, la casa y el universo? La mujer, aunque se derrumbe el universo, estará pensando en su casa. Ya. ¿Sí? ¿Qué más dramático que saber que va a caer dentro de 5 minutos una bomba atómica y la mujer está empeñada en limpiar la recámara? Yo creo que aquí hay una tremenda gravedad. Sí. Yo creo que aquí no hay frivolidad ninguna. No, yo creo que una vez tras otra desembocamos en lo que yo considero que es la frivolidad peligrosa, la del desamor a la vida. Sí, ya. En el hombre se manifiesta en un constante interrogar al cosmos. En la mujer se manifiesta en un arraigo y en un apego maravilloso a la tierra, a lo que es, a donde está parada, al presente, ¿sí? Sí. Y en ambos casos, la pasión por la belleza. La pasión por la belleza, que muy fácilmente puede ser leída como frivolidad, es una necesidad inmediata. Sí. Y la verdadera frivolidad, la pecaminosa, aquella que desoye la vida. Yo creo que el frívolo es el que no puede con su vida. Ya déjese de la sociedad y de los valores, no puede con su propia vida. Ya. Y el frívolo con poder, mi querido Germán Dehesa, es el que no puede con su vida, siguiendo su pensamiento, pero es además el que no puede con todas las vidas que están encomendadas a su cuidado. Claro. Es el que echa a perder la vida de la comunidad por la frivolidad. Y la frivolidad tiene múltiples caminos y muchos son insospechados. No solamente debe banquetear el jefe del Estado para saber que es frívolo, no. Hay formas de grave frivolidad que aparentemente son plausibles, pero que en realidad están echando a perder la vida de los demás, porque él es incapaz de poder con su propia vida. ¿Sería este un razonamiento? Yo pienso que es una triste mueca del miedo, la frivolidad. Sí. Sí. El miedo a comprometerse con la vida, a asumir aquello que la vida trae. Estas fotografías que mostramos en el programa pasado de aquella sociedad que podría ser señalada fácilmente como estúpida, la sociedad de la que fue cronista Marcel Proust, la sociedad de la Belle Époque y de la entreguerras. ¿Era una buena o una mala frivolidad, Germán Dehesa? Yo creo que en la mayoría de los casos era siniestra y provocó daños terribles para su patria. No estuvieron a la altura de lo que tendrían que haber hecho. Por ahí los redime Cocteau o los redime Picasso, pero esos no eran verdaderos frívolos.
alternaron con la frivolidad. Eran frívolos en la medida en que tomaban la frivolidad como el oreo del arte, como la libertad para crear. Claro, pero en esta frivolidad al hueso, que es la del miedoso, la del que tiene miedo de vivir, miedo de aburrirse, miedo de todo, Ya, miedo de ser vulgar, ya. ¿sí? Que vivan nuestros criados. ¿Se acuerdan aquel final precioso? Creo que el cuento es de Le Conte de Lille, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. Entonces, vivir que vivan nuestros criados. Esa es la frivolidad, sí. Lacan. Bueno, gracias por su corrección. Sí, esa sería la frivolidad. Qué insospechados, qué lindos caminos. A la doctora Ikra Mantaki, que está conmigo en otro programa, le decía yo, voy a hablar de la frivolidad, y se molestó mucho, porque decía, pero eso no es un problema interesante o importante. Y ella es muy grave. Yo creo que es un problema de enorme importancia. Yo creo que este final de siglo o entendemos y vemos la manera de trascender la frivolidad, o algo muy grave va a pasar, porque el mundo se está frivolizando de una manera lamentabilísima, vía televisión, vía medios masivos, vía la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Una forma muy actual de siniestra frivolidad, demoníaca casi frivolidad, es convertir la muerte de los seres humanos en estadísticas o en noticias por su cantidad. Murieron 4, bueno, no pasó nada. Murieron 14, murieron 532 y ahí comenzamos a preocuparnos, ¿no? La desventurada Rumania trasciende en el momento en que mueren cientos y cientos para poder bajar del pedestal de porquería aquel criminal innombrable, Ceausescu, creo, ¿no? Trasciende por la cantidad de muertos, donde la estadística, el número, adquiere consistencia, gravedad o consideración. ¿Qué cosa? Esta sí es una forma de frivolidad odiosa, ¿verdad? Ahora, por otro lado, estamos hablando de las grandes frivolidades, de las muy reconocibles, de toda aquella que Norteamérica exporta. Sí. Cuando si uno se acerca al pueblo norteamericano como tal y no es frívolo. Lo están haciendo cada vez más. Sí. Pero yo al mismo tiempo diría, nadie está a salvo de la tentación de la frivolidad. El que se levanta con miedo, ese día va a actuar con frivolidad. Sí. ¿Sí? Sí. Y se va a dedicar a lo que no debería de dedicarse. ¿Sí? Sí. Y va a hacer lo que le conviene, pero no lo que tiene que hacer y sabe que tiene que hacer. Y no estoy hablando por los demás, estoy hablando por mí mismo, un hombre de 45 años, que de pronto dice, ¿a qué me he dedicado? Ante los demás a lo mejor me puedo justificar, ante mí mismo puedo. ¿No ve? Y si llego a la condición de que no, entonces es que ha habido frivolidad. Dios santo. Entonces ahí como que ya estamos poniendo el dedo en la llaga exacta, ¿sí? Es probable. Y es muy fácil entonces acusar a la sociedad francesa de las entreguerras o a la sociedad norteamericana, pero uno, ¿qué hace? Yeah. Y luego por otro lado se encuentra uno a disque frívolos oficiales que están asumiendo tan plenamente compromisos tan serios. Pienso en Carlos Monsiváis. ¿Qué tiene que ver Carlos Monsiváis aquí? Que para muchos lectores malos y superficiales de Monsiváis,